Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide a este primer episodio de Solitos pero Acompañados. Este podcast, la verdad, me emociona muchísimo hacer como proyecto en general. Mi nombre es Montserrat Gamero y muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Espero que lo disfrutes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está hecho con mucho amor y pues nada, vamos a darle. Caminamos la vida solos, pero le encontramos sentido acompañados. Conocer, entender, aceptar y honrar tus raíces te permite descubrir quién eres y por qué eres como eres. Pero sobre todo, te da el poder de elegir actuar diferente, de cuestionarte, de evolucionar. Soy Montserrat Gamero y creo que la única forma de conocerte realmente es a través de las conexiones que haces con otras personas. Porque aunque el camino es personal, la experiencia siempre es compartida. Esto es Solitos pero Acompañados, un espacio para explorar nuestras historias, nuestras raíces y nuestras conexiones humanas. ¿Me acompañas? Este video es patrocinado por Gush, una agencia creativa que se especializa en marketing digital, producción audiovisual y posicionamiento en redes sociales. Quiero comenzar este primer episodio hablando sobre un tema que me parece fundamental y que es el tener metas claras en la vida. Quiero hablarlo porque justamente este podcast es la viva imagen de eso. Hace 5 años tuve la primera idea sobre hacer un podcast. De hecho, en ese momento ya se llamaba Solitos pero Acompañados, ya tenía este sabor, ya tenía esta forma, ya tenía mucho de lo que estamos viendo desde este primer episodio. Pero decidí hacerle caso a una persona externa. Y la neta es que pues no quiero decir como de, pues es que estuvo muy mal, pero pues sí estuvo muy mal. En otro episodio hablaremos más sobre ese asunto. Y punto es que como que me hizo que me cayeran muchos veintes o como que me trajo aquí muchas cosas y muchos miedos y muchos traumas que yo tenía de mi vida. Y básicamente esta persona me dijo como, ¿tú quién eres para ponerte a hablar frente a una cámara? Entonces, pues yo tenía 19 años en ese entonces, esta persona es 5 años mayor que yo y yo lo quiero mucho y entonces como que fue como de, bueno, chance tienes razón. A lo largo de estos 5 años han pasado ciertas cosas y una de esas nunca fue, de verdad, nunca fue dejar de intentar hacer el podcast. Como fuera, como se pudiera, como se quisiera, pero siempre estaba la posibilidad de que se hiciera realidad. Entonces pasa un poco el tiempo y decido hacer cuando nace mi cría, porque creo que no lo dije, pero tengo una cría que tiene casi 3 años y anda aquí dormida. Después la conocerán porque seguro va a estar aquí siempre. Y entonces justamente tenía como un mes y medio. Subo el primer episodio a Spotify únicamente. Era puro audio y como que me centraba más en ese momento en la forma que en el fondo y como que no le daba lo suficiente de importancia a que, güey, estaba teniendo un podcast, estaba produciéndome a mí misma un podcast. Yo misma sacaba la información, o sea, yo misma hacía todo. Solamente era porque no tenía el micrófono de podcast y porque no tenía la iluminación de podcast y porque no editaba en las super aplicaciones cool de edición de audio. Entonces, bueno, pasa el tiempo y después, porque uno de los conflictos que habían en ese momento era que yo lo quería hacer video. Resulta que se hace posible el hacerlo video, pero siempre igual había un problema. Y de todas maneras, seguía queriendo hacer un podcast. Entonces, ahí fue, bueno, no ahí, mucho tiempo después, fue que me di cuenta de que entonces lo realmente importante era esa meta. Y la primera idea que yo tuve fue el que yo quería hacer un podcast en donde compartiera quién soy, mis cuestionamientos, mis viajes, las personas con las que hablo, las personas con las que me relaciono, lo que cuestionamos y que se llamen solitos pero acompañados, porque como ya vieron en el intro, yo creo firmemente y fielmente en que el camino es individual, pero le encontramos sentido acompañados. Y entonces esa era la cosa. Después de un poco de contexto y de introducción y de por qué para mí este momento es sumamente valioso y sumamente importante en la vida, o sea, en mi vida y en la vida del proyecto, pues justo tiene que ver con esa meta y con ese punto en el camino. Todas las cosas que yo aprendí inconsciente o inconscientemente las estoy aplicando en este momento para poder hacer esto. Antes de pasar
a los puntos y a los aprendizajes que se me hacen muy importante dártelos, es que pues ahora es enero del 2025, últimos días de enero. Y me pasa una cosa muy importante una cosa muy interesante con esto, que es alrededor de los propósitos de año nuevo, el vision board, el empezar de nuevo. O sea, es una idea increíble. O sea, si lo vemos, si lo analizamos, es una situación muy compleja, pero muy linda para motivarnos como humanidad a evolucionar, a mejorar personalmente y obviamente pues esa evolución se va a reflejar en el colectivo. Creo que la única cosa por ahí que está como media confusa, y ya creo que es personal, es sobre el que a fuerza tiene que empezar el 1 de enero. Y si no empieza el 1 de enero, o si por alguna razón pasa algo el 5 de enero y no lo puedes retomar hasta el 10 de enero, entonces ya no tiene sentido y te tienes que empezar hasta el siguiente enero del siguiente año, ¿no? Y es justamente esto que a mí me pasó muchas veces, porque por quererlo tener yo todo así súper pulcro, pues no podía. Entonces, el primer aprendizaje, tienes que aprender a ser súper consciente de lo que ya tienes. Creo que no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos todos en diferentes escalas, pero siempre estamos viendo y siempre estamos queriendo lo que las otras personas tienen o lo que nos gustaría tener. Y vaya, no estoy diciendo que en algún punto no lo podamos tener, no lo podamos lograr, pero creo que esto de, güey, ¿qué tengo y qué hago con ello? Es lo más importante. O sea, desde todo. O sea, desde amigos, desde el lugar en donde vives, desde las personas con las que convives, porque pues se nos va la vida. Se nos va la vida pensando que las cosas deberían de ser diferentes sin el aceptar y amar y agradecer lo que se tiene. Como el cuerpo mismo, ¿no? O sea, vaya, tú lógicamente o en teoría debería de ser como de que, ok, porque te amas lo suficiente y porque está esta cosa linda de la responsabilidad que hay de ti hacia tu cuerpo, pues lo mejoras. Lo mismo con tu mente, lo mismo con tus metas, lo mismo con lo que te hace feliz. Entonces, bueno, ese es mi primer aprendizaje. El segundo, te vas a volver lo suficientemente sabio como para poder fluir con las circunstancias. Es decir, si algo pasa, güey, no importa, no importa, no importa, no importa. Tú tienes todas las capacidades y todas las habilidades para ese momento en específico y que lo puedas solucionar. Tú, mira, déjate llevar. Es tu vida y la única cosa que tú tienes que entender es que tú eres responsable de tu propio placer. Aplica para todo, para todo. El siguiente aprendizaje es cuestiona. Cuestiona, mira, todo. Durísimo, grandísimo, importante, lo que quieras, para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces, como a mí me pasó en esta situación de que pues le hice caso a un amigo, pues todos esos miedos y todas esas cosas que probablemente si yo no hubiera cuestionado, yo no me hubiera dado cuenta de que, ajá, pero esas cosas no son mías. Bueno, o sea, sí son mías porque permití que fueran mías, pero realmente no son mías. Y poderlas eliminar de alguna manera o transmutar para que el podcast siempre estuviera ahí, ¿no? El cuestionamiento es eso que te vas a dar, que te vas a permitir para darte cuenta de las cosas que tienes que mejorar, de las cosas que no son tuyas, de las cosas que te están impidiendo lograr esas cosas que tú quieres. Luego, la siguiente es, ve hacia donde te sientas bien. Es decir, dentro de ese camino siempre, pues siempre va a estar, algo va a pasar, algo se va a sentir raro, algo va a estar mal, algo va a ser incómodo, algo se va a poner difícil, pero con esa capacidad que tú tienes para poder pasar esos obstáculos, pues todos tienen que ser hacia donde tú te sientes mejor, hacia donde tú lo veas que pues te vas a sentir de una mejor manera todo el tiempo. Y entonces ahí en donde se sienta bien, ahí en donde no haya un cuestionamiento como de qué raro, porque se siente. Y pues aplica para todo. Trabajo, familia, amigos, relaciones, vínculos, todo. La siguiente es que puedes cambiar las veces que tú quieras. Así, de la misma manera en la que sí es, que si no es, pero la meta está clara, el tiempo está claro, entonces puedes cambiar las veces que tú quieras hasta el punto en donde tú lo sientas bien. Y esa es la cosa más importante e interesante. Y que cuando tú te haces caso, porque esa es una de las cosas más fundamentales, que es el siguiente aprendizaje. Vete por la primera idea. Siempre confía en ti en tal punto de que esa primera idea sea la que creces.
porque la crees lo suficiente y confías en ella y en ti porque tu cabeza la pensó. Entonces, no hay pierde, no hay falla. Realmente tú tienes todo para poder lograr esas metas. Pero no se va a poder si no hay pasión, compromiso y disciplina. La siguiente, existen infinitas posibilidades y siempre vas a poder tener acceso a ellas si te lo permites. Es decir, una amiga, bueno, una vieja amiga, decía mucho de que, güey, sal de la caja. Y es que es verdad, a veces pensamos y nos casamos con que, güey, blanco o negro. No, o sea, hay una cantidad absurda de posibilidades para resolver la misma cosa. Entonces, tú más bien concéntrate o empecemos, o sea, empieza como a entrenar tu mente de que, güey, hay más opciones, hay más opciones, hay más opciones y de verdad que va a haber más opciones. La última, pero no por eso menos importante, es hacer las paces con el hecho de que, güey, es tu proceso. Entonces, tú vas a tu tiempo, tú vas a tu ritmo, tú vas a tu forma, tú vas a tus circunstancias, porque claro que las definen, o sea, ajá, todo te va a repercutir y obviamente, pues todas estas cosas que te repercutan, como lo decía en la anterior, pues tú vas a ver de qué manera lo ves, si lo ves como un impedimento o simplemente lo ves como un reto. Y cambia mucho el chip, porque uno dices, güey, ya, ahí mismo no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y cuando es un reto es como de, vamos a ver de qué manera lo logro y lo atravieso. Y entonces también en esa cosa de atravesarlo y poderlo hacer diferente y poderlo sentir diferente, también pues te vas a sentir mucho mejor, lo que te va a ayudar a tener una mejor relación con el proyecto, con la cosa que tú estés haciendo y pues eso te va a dar mejores resultados. Entonces, el hecho de que te ames, que voy a agregar aquí una de más, es, nos tenemos que aprender a amar, nos tenemos que aprender a amar con todas las cosas. O sea, yo en este momento, hay veces, la neta, que yo he preguntado y yo me he dicho, güey, si el pedo era tan fácil, así de que, güey, mi tripié, mi cámara, mira, no sé qué, la chingada, ¿por qué no lo hice en ese momento? O sea, dejé pasar 5 años de mi existencia, pero todo lo que cuestioné, todo lo que aprendí, todo lo que aprendí de mí, eso, pues mira, será lo que sea, pero definitivamente le está dando un sentido diferente, le está dando un peso distinto y realmente por las condiciones de mi actualidad, o sea, si lo queremos ver como en me conviene, pues la neta me conviene más tener esta preparación que tengo en este momento para todo lo que conlleva el tener, pues, un proyecto como este o hacia donde yo lo quiero llevar. Entonces, pues, la neta es que estoy bien feliz, estoy bien emocionada. Me encanta que el primer tema del podcast haya sido este. Y pues mira, que no importa que, o sea, si es o si no es el día de hoy para que empieces a hacer algo, pero sí te pido que lo pongas así en tu pared, donde lo veas todos los días de qué es lo que quieres, porque la única persona que se debe a sí misma eres tú. Y pues si tú no eres feliz y si tú no trabajas en tu felicidad, como yo bien dije, de que cada quien es responsable de su propio placer, aplica para todo, pues nadie más va a venir a regalártelo, nadie más va a venir a preguntarte si estás bien, en el sentido de, ven, te regalo todo lo que tú quieres y en los medios. Entonces, creo que como cuestionando y haciendo un poco las paces con esa idea, muchas cosas pueden mejorar y muchas cosas pueden cambiar, porque pues literalmente, si uno no está bien, el resto de las cosas que de uno vengan no van a estar bien. Y creo que esa es otra cosa que quiero agregar, que también cuides mucho de dónde empiezas las cosas. Es decir, que no sea por un sentimiento negativo, y lo pongo entre comillas porque no existe un negativo positivo en cuanto a sentimientos, emociones, pero es como, pues no sé, como sembrar una planta, ¿no? O sea, no vas a sembrar una semilla en tierra que esté llena de hongos, porque pues sabes que o sea, a lo mejor y crece, pero tal vez va a estar débil, tal vez a ti te va a costar mucho trabajo mantenerla, tal vez, entonces, ajá. Es básicamente lo mismo que yo me he dado cuenta para las circunstancias de la vida, en donde entre más sea desde esa pasión, desde el amor y desde el saber que como humanos tenemos esta misión de
entregar nuestro trabajo, nuestras habilidades, nuestros conocimientos a las personas, al resto de la humanidad. Creo que esa es como la tierra más chida, más fértil y más linda, desde donde podemos compartir y hacer crecer. Y bueno, hasta aquí por el primer episodio del podcast. La verdad es que es uno de los proyectos más importantes y más emocionantes que tengo en este momento, a nivel personal, porque pues el otro claramente pues es la pulguita. La verdad es que estoy muy feliz y estoy muy agradecida. Creo que ya lo dije muchas veces, pero estoy muy feliz y estoy muy agradecida. Sígueme en todas mis redes sociales del podcast como @solitos pero acompañados, en Instagram, TikTok y en mi personal como la Montserrat Gamero. No olvides suscribirte, darle like y todas esas cositas. También creo que sería muy bueno si tienes tú algún otro aprendizaje que quieras compartir, lo puedes dejar aquí abajo. Por mí ha sido todo el día de hoy y pues nada, espero que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana.